Buenos días, mi nombre es Eligio Medina. Me corresponde hablarle sobre la cooperación judicial internacional. Eh, para este punto, la cooperación judicial internacional se regula en el artículo 59 de la Ley del Derecho Internacional Privado y se refiere a todos los casos en que el Estado, en este caso Venezuela, sea requerido como a lo que sea requiriente, a través de un exhorto o cartas revocativas. Esta norma alude exclusivamente a los actos de mero trámite. La cooperación judicial internacional en el derecho procesal internacional se considera como uno de los elementos esenciales que tienen dos causas, a la primera llamaremos el apego a la necesidad con el carácter del parco a las disposiciones que se debe a las dos causas. Uno, el apego a la necesidad de que la ley tenga carácter general, y segundo, su abundante detalle en la regulación de los tratados internacionales. En el artículo 38 de la Ley del Derecho Internacional Privado se refiere a que el derecho aplicable a las pruebas, esta norma distingue claramente a el fondo y la forma en que se está sometiendo cada prueba. En el artículo 62 de la Ley del Derecho Internacional Privado habla sobre que, lo cual ha sido el objeto de críticas especialmente en realización de las posibilidades de aplicar un arbitraje comercial internacional. En el artículo 48 nos habla de que elimina los requisitos expresos del exequatur, entendiendo como tal un procedimiento judicial en virtud de lo cual las sentencias definitivamente firmes son dictadas en el extranjero de materia privada, pueden reducir el efecto de cosas juzgadas o a ser ejecutadas en otro estado. También se podría decir que dentro de esta cooperación judicial internacional existe la eficacia de la sentencia de los actos de autoridades extranjeras. Nos habla cuando un Estado reconoce los fallos de sentencias dictadas de otro Estado y se logra la universalidad de todos los efectos de la cosa juzgada. Es decir, se logra la sentencia que traspase la frontera de Estado en donde fueron dictadas y reconoce la eficiencia de la misma, del extranjero. El método de exequatur es de gran importancia, ya que permite que los estados que aplican el poder deben tener una esfera amplia en cuanto a la aplicación de sus leyes, tomando en cuenta los principios de reciprocidad de otros estados. Por otro lado, la proporcionalidad y seguridad proporciona la seguridad en tanto a la sentencia dictada por ellos y no quedarán ilusorias, es decir, no habrá cabida en el fraude procesal de los individuos, ya que se aprovechan de dicha situación. En cuanto a los individuos, es para ello de vital importancia la aplicación, ya que provee una seguridad de que sus pretensiones no quedarán sin cumplir y serán respetadas todas sus normas. Por esto el Estado quedará aplicando, ¿verdad?, el mismo procedimiento para con cualquiera de ellos. Hay una serie de requisitos, ¿verdad?, en el ordenamiento jurídico que tienen que establecer el alcance de la sentencia. Uno de ellos es el sistema de inejecución absoluta, que consiste en el no reconocimiento de la sentencia judicial extranjera. El sistema de ejecución plena sin exequatur, ¿verdad? Se refiere en el caso de la sentencia extranjera que produce los elementos que sean necesarios en un nuevo procedimiento previo al exequatur. Esta eficacia se conserva aun cuando los directrices jurisdiccionales
y nacionales den un proceso distinto a aquel en el cual invoquen una sentencia que tenga que determinar la misma y se cumpla con la misma exigencia. La tercera viene siendo un sistema de ejecución automática. El sistema señala que la sentencia extranjera toma plena eficiencia sin el seguimiento del procedimiento. Hay actos y organismos del exequatur. Todos los actos judiciales pronunciados de forma o fallo en una sentencia son susceptibles del exequatur, lo que requiere que sean de carácter privado, o sea civil, mercantil, y que además sean dictados por autoridades judiciales competentes de la esfera internacional. Las decisiones administrativas están en un principio fuera de este mecanismo procesal. Sin embargo, recientemente una tendencia somete al exequatur a tales decisiones. Este es el cambio de la actitud. Se debe a la evolución económica y política que se ha vuelto en las operaciones internacionales. Vamos a hablarle sobre requisitos o pasos que deben seguir a la solicitud de este derecho internacional. La primera es la solicitud del exequatur. Primero lleva un libelo. Se presenta el libelo de demanda por escrito, ¿verdad? Y esta debe expresar a la persona que lo pide y su domicilio, donde reside la persona con la que haya de obrar de manera ejecutoria y su domicilio o residencia. La situación del demandado. Persona contra la cual haya de obrar la ejecutoria será citada conforme a lo que está en el libelo y esto será dictado en el libro cuarto del Código de Procedimiento Civil. También nos habla del nombramiento de un defensor ad litem a falta de la comparecencia de las partes con la cual haya que obrar de una manera ejecutoria. También habla de una contestación y de una sustanciación, ¿verdad? En el acto de contestación deberán proponerse todas las cuestiones y defensas acumulativas y el asunto que se dictará en mero derecho. Y la sentencia extranjera que puede tener el efecto extraterritorial de ejecución como cosa juzgada. Esto es algo de lo mucho que hay sobre estos materiales. Esto es toda mi exposición. Muchas gracias.